Los hechos que hacen noticia. El diálogo frontal con los protagonistas. Diálogo abierto. Diálogo abierto. Todas las voces, todas las opiniones, todos los puntos de vista en un solo programa. Diálogo abierto. Saludos cordiales, bienvenidas y bienvenidos a Diálogo Abierto, este espacio creado para poner sobre la mesa los temas de interés para todos los ecuatorianos. Como siempre, es un gran honor poder compartir este espacio con la Secretaria General de Comunicación, Caridad Vela. Señora Secretaria, ¿cómo está usted? Buenas noches, qué gusto estar con usted, Víctor. Queridos amigos, tenemos una nueva entrega de Diálogo Abierto. Muy contenta en este programa en el que tengo el privilegio de contar con dos verdaderas eminencias en el tema central que nos convoca. El tema es el sector agrícola, el desarrollo del sector agrícola y cómo el gobierno ha regresado sus ojos a esta zona del campo a nivel nacional, cabe destacar, precisamente porque destaca la fundamental importancia que el sector agrícola tiene en el desarrollo económico, social y cultural del país. Quiero presentar a mis invitados. Víctor y yo vamos a tener una cátedra, la vamos a recibir en temas agrícolas. Está con nosotros Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara Agrícola de la Primera Zona, analista agrícola y ganadero, que destaca su labor como dirigente gremial en la Federación Nacional de Ganaderos y la Cámara de Empresas de Servicios Petroleros. También desde otra región del país está Rafael Guerrero Roca. Él es presidente de la Cámara de Agricultura de la Segunda Zona y productor agropecuario. Estuvo al frente de este organismo hace 4 años y antes fue parte del directorio de la Cámara de Agricultura. Es también presidente de la Federación de Cámaras de Agricultura. Con este panel vamos a arrancar este importante tema y quiero empezar con Rodrigo. Rodrigo, este gobierno ha puesto especial énfasis en retomar ciertos proyectos que, si bien se comentaron mucho en gobiernos anteriores, nunca se realizó ninguna gestión para llevarlos a cabo. Por ejemplo, el censo agropecuario. ¿Cómo ve usted esta iniciativa del ministro Javier Lasso? Caridad, qué gusto saludarla, qué gusto compartir este espacio con Rafael también y con Víctor. A ver, creo que el tema del censo agropecuario es un tema fundamental. En el año 2010 se realizó el censo económico y hay voces que dicen que hay gente que creyó que se estaba levantando el sector agrícola también. Los censos se hacen cada 10 años y claro, el último censo agropecuario data del año 2000. Y en el 2014, ante la ausencia de un censo, lo que se hizo fue una reestructura de las fórmulas polinómicas para poder estimar que los datos de la encuesta de superficie y producción agropecuaria se mantengan coherentes y consistentes, porque ya estaban distorsionando. Hemos arrancado un proyecto piloto que ha dado, que todavía estamos esperando resultados, pero obviamente el censo como tal es algo que todavía está pendiente. Se ha arrancado el proyecto de levantamiento de información con el Ministerio de Agricultura, pero hay que realizar un censo agropecuario para tener un punto de partida nuevamente que nos permita proyectarnos y evidenciar las distintas potencialidades de cada uno de los sectores y ver qué es lo que estamos produciendo y cómo lo estamos haciendo, porque el censo también conlleva riego, niveles de fertilización, tecnificación, capacitación y un número de aspectos adicionales. Pero es un tema altamente positivo. Muchas gracias. Rafael, este gobierno también, entre las gestiones que ha realizado a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, se ha topado el tema de la recuperación de al menos 2.500 hectáreas para plantas de palma aceitera híbrida. ¿Podemos elaborar un poquito en relación a eso? Sí, pero antes yo quisiera agregar algo más sobre el tema del censo agropecuario, Caridad, si me lo permites. Claro, adelante. Porque el tema es muy complejo. En el país hay solamente el 12% de la superficie cultivada en el país posee riego, posee genética, por ejemplo, buenas semillas, planta, infraestructura. Sin embargo, dentro de todo ese complejo que tiene el sector agropecuario, ha seguido exportando muchísimo. Inclusive
En el año fuerte de la pandemia, que fue el año pasado, se creció más o menos el 5% en muchísimos productos más. Eso quería agregarle un poquito más para que vean cómo realmente el sector agropecuario ha seguido trabajando durante este virus terrible que nos ha atacado a todo el mundo entero. Volviendo a la pregunta, en el tema de la palma africana es otro problema grave. Uno de los problemas más graves que tiene el país en general es la falta de plata para poder ejercer todo el trabajo en agricultura, y eso es muy grave. Sin embargo, el sector palmicultor ha estado saliendo adelante porque están trabajando con una nueva variedad de semillas para poder reestructurar todo lo que se había dañado. Así que creo que están saliendo adelante. Continuando en esta línea del incremento de las exportaciones, según el registro que nosotros tenemos, el 2020 en relación a cifras del 2019 cortadas a octubre, hubo un crecimiento del 12% en productos agrícolas de exportación, lo cual es digno de resaltar, sobre todo por la gestión que hacen ustedes, porque en algún sentido eso ayudó a sostener no solamente la actividad económica, sino a fortalecer la dolarización en el país. Ahora, estoy revisando aquí unas cifras y veo que el crecimiento en exportación es más evidente y mucho más potente en la costa, y en relación a eso, Rodrigo, quisiera su opinión. Banano, un crecimiento del 15.22%, cacao en grano del 26.88%, plátano del 6.24%, arroz del 289.16%, y tengo brócoli en este top 5, para llamarlo de alguna forma, con un crecimiento del 19.18%. Es decir, hay más productos de la costa que logran exportarse y generar divisas para el país que los productos que se cultivan en la sierra. ¿Hay alguna razón detrás de esto? Bueno, yo creo que se está olvidando primeramente de un sector de altísimo nivel de innovación y que es el número 1 mundial, que es el sector de las flores, que también ha crecido de manera importante, y creo que este año va a ser un buen año para las flores. Pero creo que es importante, para hablar de exportaciones, reconocer que debe ser una política, y Caridad, hacía usted referencia a algo que tenía rezagado muchos años. Y hace unas semanas atrás conversábamos con la embajadora Baki, y precisamente uno de los temas rezagados era el acuerdo comercial con Estados Unidos. Y hay que reforzar estos acuerdos comerciales, potenciar de mejor manera el acuerdo europeo, porque todas estas exportaciones se dan porque tenemos reglas claras y estables, y todavía hay muchos productos que podemos seguir potenciando. Y no solamente hablemos del top 5. Yo sí quisiera coger 5 productos que, si bien han abierto puertas, no es que son grandes volúmenes en dólares, pero poder hablar de exportación de lácteos a Estados Unidos con el queso azul, pero el queso azul andino, donde ya estamos hablando de diferenciación, donde se hizo una exportación de leche en polvo fortificada para niños, donde se ha exportado lana, inclusive se ha exportado lo que se llama lana sucia a países productores como Uruguay, y se han exportado productos también que tienen una tradición en el Ecuador, como el queso, los helados de Salcedo. Ajá. El aguacate. Realmente está claro que volver los ojos al agro, como es la frase de la política, es que volver los ojos al agro implica algo que se dio en el año 2019, y debemos potenciarlo más, que fue una reunión en el mes de febrero entre el ministro Lasso, ministro de Agricultura, y el ministro Campana, en aquel entonces ministro de Industrias y Comercio Exterior, en donde se planteó que la política de producción tiene que estar orientada hacia los requerimientos del consumo, porque los consumidores, el que mete la mano al bolsillo, nacional o internacional, es el que realmente va a potenciar la producción. La exportación de arroz es muy importante, es un sector altamente sensible,
y que debe mejorar costos de producción. Y la mejor forma de mejorar costos de producción es pudiendo producir más, porque al producir más se diluye el costo fijo. Y para producir más necesitamos más mercados internacionales. Y yo creo que ese es un tema que hay que felicitar y reconocer del gobierno actual. Y todavía nos quedan pendientes temas en lo que es cumplimiento de normativas de trazabilidad. Se ha avanzado bastante en buenas prácticas para poder conquistar más mercados hacia afuera. Porque el mercado ecuatoriano es un mercado que se merece la mejor calidad, pero también es un mercado de 17 millones y medio cuando tenemos un mundo que puede estar cooptando productos de altísima calidad como los que produce el Ecuador. De hecho, hacia eso están enfocadas las políticas del gobierno en las negociaciones con Alianza del Pacífico, todo lo que tiene relación con el Cono Sur y la primera fase del acuerdo firmado con Estados Unidos que usted acaba de mencionar, con la Unión Europea y el Reino Unido también vamos por muy buen camino porque sí, si bien tenemos la capacidad de producir, lo que tenemos que hacer es activar la otra punta del mercado, que es la demanda, para poder nutrirla con esa oferta, siempre analizando cuáles son los productos que más llaman la atención. Tenemos este año la gran novedad, el nuevo producto que acaba de pasar un proceso legislativo bastante intenso como es el CBD, el cáñamo, y tengo entendido que una de las bondades y particularidades de este nuevo permiso de producción en Ecuador, una vez que se entiende que el porcentaje psicoactivo es nulo y que se lo utilizará como planta medicinal y también producto alimenticio para animales, tengo entendido que una de las virtudes más importantes es que sirve tanto para la agricultura en la costa como en la sierra. Rafael, no sé si nos puedes dar un poco más de detalles al respecto. Sí, definitivamente va a ayudar muchísimo eso, pero todavía requiere mucho tiempo. Recién estamos en pañales, recién estamos comenzando, ya hay solicitudes para poder producir, pero todavía falta mucho. Colombia, que tiene muchos años tratando en esto, está con muy poca exportación. Quien realmente lidera esto es Estados Unidos, en el estado de California, donde mayormente se está sembrando y exportando el tema. Pero quería ir un poquito más allá sobre el CBD y todo esto, Caridad, porque el tema, aquí no estamos para alabar al ministro ni al gobierno, sino para ver la realidad de lo que sucede aquí en el país. Pero hay una cosa muy positiva que ha hecho este ministerio y hay otras que realmente no funcionan. No funcionan. Por ejemplo, el año pasado hablemos de las que no funcionan. Alemania, lo que estoy buscando el dato concreto para no equivocarme, Caridad, se fue a la feria de las frutas y vegetales en Alemania. La fruta es la más grande del mundo, la Die Fruit Logística 2020 en Alemania, que fue hecho en conjunto, presidiéndolo el Ministerio de Agricultura. Bueno, esos son los puntos por los cuales han comenzado a surgir la cantidad de productos exportables que está hablando Rodrigo. Hay uno que es fundamental, que es el aguacate. El aguacate, ya tenemos más de 100 hectáreas que se están exportando. Así es, ya se hizo. Sí, eso es extraordinario lo que se está haciendo, no solamente en la costa ecuatoriana, definitivamente la costa exporta muchísimo más que la sierra por obvias razones, pero en el norte de la sierra, en Ibarra, también se está produciendo el aguacate, producto de todo este trabajo que está haciendo el ministro. Obviamente también tenemos ciertos problemas, porque el Ministerio de Relaciones Exteriores en el mundo entero, ya que Rodrigo también habló sobre el tema de la ministra Baki, y que han abierto para terminar con ese tratado de libre comercio, como lo quieran llamar, pero el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene en cada país, en muchas ciudades, pro Ecuador.
Ahí tienen un funcionario que gana cerca de 6, 7 mil dólares por cada sitio y no han hecho nada, no funcionan en nada, no trabajan para nada. Ellos son los que tienen que buscar el comercio exterior para poder exportar nuestros productos. Solamente un dato, camarones, ya pasó al banano. En este momento son 3.200 millones, 3.200 y pico millones de dólares contra 3.150 que es el banano. O sea, nosotros estamos en capacidad de seguir aumentando la exportación. ¿Qué sucede? Perdón la interrupción. ¿Qué sucede con la autogestión en este sentido? Porque si bien hay todo un aparato estatal que está para respaldar las gestiones que hacen ustedes, también hay un proceso de autogestión, porque el gobierno tiene sus límites en cuanto a llegar. Podemos decir, abrimos un nuevo mercado para papas congeladas, pero luego es el productor el que tiene que ceñirse a las reglas que deben cumplir, esas para qué sé yo, calidad, tamaño, temperatura a la que se la debe transportar. Esa parte ya proviene de la autogestión. Correcto, la autogestión, pero miren ustedes lo que dijo Rodrigo, se abrieron destinos para la primera exportación de leche en polvo. Eso le da a todos los lecheros del país para seguir produciendo y poder ir superando el precio de litro de leche que está bastante deprimido. Todo ese tipo de cosas son los que ayudan al sector agropecuario a salir adelante. En ganadería se está haciendo exactamente lo mismo. Se está trabajando directamente en la genética ganadera para poder salir adelante y poder exportar carne, que ya podemos hacerlo cuando ya estamos libres de lactosa. Gracias, sí, realmente este ha sido un año el 2020 fue un año bastante peculiar en todo sentido. Rodrigo mencionaba las rosas, uno de nuestros principales productos de exportación, pero claro, el problema que tiene es que es bastante cíclico, ¿no? Valentín, Día de la Madre, todas esas fiestas, de esas fechas importantes que el año pasado dejaron de celebrarse. Sin embargo, las rosas continuaron su trayecto y el sector agrícola surgió con nuevos productos, con cosas novedosas, como lo que acaba de mencionar Rafael de la leche en polvo, que nos sirve para empezar a poner un pie adentro de la puerta de estos grandes mercados. Rodrigo, tengo entendido también que usted, porque lo he escuchado en algunas otras entrevistas previas, ¿cómo estamos, cómo ven ustedes, cómo reciben las políticas de crédito que ha implementado el gobierno? Obviamente, siempre el gobierno se enfoca más en el pequeño productor que en el gran productor o el gran terrateniente, porque intentamos generar más capacidad de producción a los pequeños productores para lograr niveles de asociatividad y tener resultados importantes. Pero usted, desde su posición como presidente de la Cámara, ¿cómo analiza las posibilidades de crédito que el gobierno ha abierto para el sector agrícola? A ver, Caridad, me pone una pregunta con una respuesta complicada, y complicada no porque lo sea en la respuesta, sino porque hay que contextualizarla. Estamos en un diálogo abierto. Yo creo que uno de los temas fundamentales es primero definir qué es un pequeño. Y la ley lo determina claramente, y estamos hablando de pequeño en lo que tiene que ver con facturaciones o generación de ingresos de 0 a 300 mil dólares, que fue revisado en la ley de diciembre del 2019 para hablar de los regímenes de microempresa o microcontribuyentes, y se creó finalmente, destrabamos el proceso administrativo para tener un impuesto único para el sector agropecuario, porque la formalización es importante. Y ahí viene el otro lado. El crédito es necesario, definitivamente, y un crédito real y oportuno, porque los procesos agrícolas, si bien hay procesos o siembras de ciclo corto, el tema de producción no es por el ciclo, sino son producciones permanentes en el tiempo. Y ahí es donde yo conversaba con el ministro Lasso el año 2018, cuando se hizo la cumbre de cooperativismo mundial, y le decía, y él me daba un concepto que me gustó mucho: a través del crédito podemos incentivar o desincentivar ciertos procesos. Y yo creo que este es un momento en el cual el concepto planteado por el mismo gobierno de cooperativas que vienen funcionando en el mundo entero por más de 100 años,
en donde no solamente veamos el ciclo de siembra y de cultivo de un producto, sea este arroz o maíz en la costa, papa, alberja o haba en la sierra, sino entrar a procesos productivos, cooperativos, donde vayamos, que el productor de manera asociativa, aglutinando economías de escala, pueda crecer, industrializar, y qué mejor si podemos llegar a tener excedentes exportables. Pero claro, cuando el crédito se orienta exclusivamente a la siembra, va a ser un crédito que tiene un riesgo y va a seguir siendo de alto costo. Todavía los créditos a nivel de Banco Nacional de Ban Ecuador o Corporación Financiera, ahora banca de segundo piso, estamos hablando del 8 o 9%, cuando sí podríamos estar hablando, como en otros países, de créditos que podrían estar bordeando el medio, 1 o 2%. Todavía hay trabajo por hacer en esa línea, todavía hay tela que cortar, pero el crédito es una herramienta para producir, pero lo fundamental es que el que produce tenga el precio a qué vender y tenga el mercado a quien vender, porque muchas veces el productor se endeuda, y pasó en el año pasado, que fue un año muy atípico, en el cual los precios de venta cayeron por carencia de consumo. No hablemos de precios políticos, sino hablemos de precios de mercado. Cayeron, y las deudas que se proyectaba pagar, por decirle, un saco de papas, un quintal de papas, se proyectaba por la tendencia temporalidad a $15, se estaba comercializando a 7. Y las flores, si bien, y hay dos temas que quiero aclarar, las flores tienen picos de temporada, pero las flores se exportan a lo largo de todo el año. Y el reporte de exportaciones de flores a noviembre del año 2020 denota sobre los $800 millones, lo cual que, a pesar de los problemas que se presentaron a inicios del año, el sector autogestión, 99% autogestión, porque además el 99% es para mercado internacional, lo ha hecho muy bien. Y el otro tema, en el cáñamo, se ha creado mucha expectativa en el cáñamo. Ahí sí se requiere que antes de que se apruebe el reglamento nuevo del ARCSA, no limitemos el cáñamo a medicina y alimento de animales. El cáñamo está importándose al Ecuador para alimento humano. Tiene un potencial impresionante en el tema de cosméticos. Tiene un potencial interesantísimo y se lo usa para uso de textiles. Entonces, a veces las regulaciones terminan siendo complicaciones. Y uno de los primeros temas que se aprobó en este periodo de gobierno es la ley de reducción de trámites. Potenciemos el hecho de que los trámites tienen que ser ex post, o sea, las verificaciones ex post, y no complicarle en los permisos previos. El mismo ejemplo del cáñamo, el reglamento, algunos le hemos calificado como el 38 que no juega, muy comprendido acá en la sierra por el juego de 40, porque son 38 permisos para poder sembrar. Entonces, desarrollar un proceso, cuando hay cualquier cantidad de permisos, realmente puede ser bueno, puede ser malo, el mercado lo dirá en el tiempo, pero no podemos pasarnos haciendo trámites burocráticos para poder entrar a producir. Más bien tenemos que facilitar los procesos productivos. Es importante destacar, Caridad, y a nuestros panelistas, que hay una verdad que es innegable. El agro ha sido uno de los sectores totalmente abandonados desde el retorno a la democracia, que se han convertido quizá en un botín político que les prometen, les ofrecen, y total, no hay cumplimiento. Pero hemos visto que existe un cambio en estos últimos meses, en estos últimos años, en donde ya la realidad va cambiando para nuestros agricultores, para nuestros campesinos, para nuestros ganaderos, para nuestros caficultores, para todos quienes cultivan y labran la tierra de nuestro país. Rafael destacaba algo importante sobre que en esta pandemia nuestros agricultores, nuestros productores, pese a todas las condiciones que existieron, ellos estuvieron produciendo. Pero algo importante también que decía Rodrigo es que, claro, se entrega el crédito, hay créditos, pero a fin de cuentas no hay ese acompañamiento quizá para nuestros productores, para nuestros agricultores, para que puedan llegar
perdón si vale el término, a un final feliz luego de recibir un crédito, que la producción obviamente logre comercializarse y muchas veces no caer en mora o no quebrar obviamente sus emprendimientos. Rafael, la pregunta para usted, ¿qué nos falta hacer obviamente en esta política crediticia, en este tema de acompañamiento a los pequeños y medianos productores de nuestro país? Déjeme decirle que crédito hay muy poco. Uno de los problemas graves de este gobierno, y que lo sabemos todos, es la parte económica. Y Banecuador no está exento de eso. Los créditos son muy pocos, son realmente para el pequeño agricultor, lo van midiendo a quién darle el crédito, para qué cultivo dar el crédito, pero de ahí no existe la parte económica fundamental que se debe de llevar para poder producir. Sin plata no se puede producir. Sin embargo, se lo hizo porque el pequeño y mediano agricultor se comenzó a fondear de diferentes formas, ya no tomando en cuenta mucho al Banecuador por lo que estamos hablando, pero se salió adelante. Ahora se ha conseguido una línea de crédito que es la que está ayudando al pequeño agricultor, pero como decimos, hay que delimitar qué es el pequeño y mediano agricultor, que todavía no lo sabemos quién es quién. Ese es uno de los grandes problemas, porque siempre, por ejemplo, en la planilla de la luz para el pequeño agricultor no se le va a cobrar, pero ¿cuál es ese pequeño agricultor y de cuántos vatios estamos hablando? Y así en un sinnúmero de cosas. Pero han venido canalizando, y eso es lo que hay que decirle al país, que realmente el sector agropecuario ha salido adelante. El Ministerio de Agricultura ha ayudado muchísimo, pero esto es estrictamente el agricultor, el que se ha estado fajando, sobre todo en el tema de la pandemia. Ya lo sabemos y lo estoy repitiendo demasiado, pero es el que realmente se ha fajado en el campo. Para el agricultor no había pandemia, salían todos los días sin mascarillas, sin controles, sin nada. Ahora ya hay un mejor control y el agricultor ha hecho conciencia sobre este tema. En relación a lo que acaba de mencionar, ¿qué se está haciendo desde la Cámara para, en algún sentido, aportar en esta clarificación? Digamos, empezar, tenemos un embudo con una boca muy grande donde caben todos los problemas y todas las necesidades y todas las urgencias, pero hay que seguir empujando para que de ese embudo decante lo que verdaderamente se puede solucionar. ¿Qué les corresponde a ustedes solucionar como gremio? ¿Qué le corresponde directamente al empresario, agricultor privado? ¿Y qué de eso le corresponde delinear y normar al gobierno? Yo creo, oyendo problemas, oyendo necesidades y viendo por otro lado cifras tan positivas del sector agrícola, me parece que o no estamos haciendo mucho o nos estamos quejando demasiado, porque sin duda el sector agrícola ha sido uno de los que mayor crecimiento y de mejor manera se ha sustentado en este año de pandemia. Hay políticas implementadas que han empezado con planes piloto, como mencionó Rodrigo, y que van a continuar. Incluso en el Plan Nacional Agropecuario, por ejemplo, se estima que estarán destinados 3.300 millones de dólares para desarrollar este plan en los próximos 10 años. Es un muy buen punto de inicio que eso quede establecido en este gobierno, ya que estamos a puertas de unas próximas elecciones que todavía no sabemos cuál va a ser la tendencia, pero que por lo menos quede establecido para poder aplicarlo con un camino trazado. Y pienso yo que ustedes dos, al estar a la cabeza de esas cámaras tan importantes, son los responsables de trazar ese camino para luego, sí, de la mano del gobierno, seguir estableciendo la normativa y las clasificaciones entre pequeños, medianos, grandes que deben darse. ¿Cuál sería su opinión, Rafael? Caridad, con toda sinceridad, nosotros nos quejamos porque realmente no se trabaja en el campo. Esa es, y no solamente el gobierno, los consejos provinciales, los municipios que tienen que ver en eso,
no tenemos carreteras de segundo ni tercer orden, todos son unos lates. Para sacar el producto de las haciendas que están muy adentro, no hay carretera. Otro que es gravísimo, la falta de educación en el campo, se liquidó. Recién lo estamos trabajando con el ministro para que los colegios agropecuarios funcionen, para que trabajen, para que la gente del campo no se venga a la ciudad a buscar trabajo. ¿Usted sabe cuál es la media de edad del agricultor en el campo? Son 60 años, esa es la media. El chico joven se viene a buscar trabajo a la ciudad y caotiza la ciudad. Es porque es la falta de trabajo. Los colegios agropecuarios tienen que funcionar. El gobierno anterior hizo una cantidad de colegios técnicos que están botados y abandonados. El Ministerio de Educación no se preocupó de terminarlos y de ponerlos en funcionamiento. Es real, desde Guayaquil a Palenque, donde está la hacienda mía, tenemos 3 megas colegios que no están terminados, están hechos en un 90% y no están funcionando, los pueden terminar para hacerlos funcionar. Tenemos un grave problema en educación. Deberíamos de ponerse a trabajar. Nosotros estamos trabajando en algo, hemos hecho unos convenios con el Consejo Provincial para darles las tablets, regalárselas en los centros agrícolas, cada uno de los centros agrícolas que tenemos en cada cantón, poner un cyber para que los chicos, los jóvenes puedan recibir desde ahí algo de educación. Pero eso no nos compete a nosotros, eso le compete al Ministerio de Educación, no le compete al Ministerio de Agricultura, es estrictamente el Ministerio de Educación y no se trabaja en eso, Caridad. Discrepo con usted, Rafael. Ahí es donde yo digo que nos quejamos mucho y hacemos poco. Yo creo que eso nos compete a todos los ecuatorianos. De todas formas, sí hay una gestión que debe salir del gobierno, pero si es que yo en mi casa tengo una persona que no tiene acceso a educación por falta de una tablet, pues creo que esa es parte de la autogestión. Rodrigo, pasando con usted en el tema de las políticas públicas, ¿por dónde nos falta reforzar un poco más? ¿Hay crédito, hay censos, hay planes, se están liberando nuevos tipos de semillas a través de investigaciones para precisamente mejorar los cultivos? ¿Qué es lo que falta para ir armando un círculo más virtuoso que vicioso? Voy a retomar el tema. Yo creo que es importante, primero, para hablar de política pública tenemos que hablar de conceptos claros. Entonces, el primer concepto tiene que definirse. Y en esto sí yo creo que es una falencia por temas políticos. Cuando hablamos del pequeño productor, el pequeño artesano, el pequeño comerciante, hablamos de pequeños, usualmente esto está derivando en un discurso más de tinte político que técnico. Sin embargo, es del año 2010. Hay normas de la comunidad andina y normas internacionales. Los temas de grande, mediano y pequeño están definidos por volúmenes de ventas, número de trabajadores y patrimonio. Eso está definido en la ley. Lo podemos revisar en la ley del Código de la Producción, lo podemos revisar en las normas del INEC, lo podemos revisar en la Superintendencia de Compañías o lo podemos revisar en el Servicio de Rentas Internas. Tenemos que seguir trabajando en estos temas. Sí, se ha delineado el nuevo censo agropecuario, es importante. Hay que delinear políticas crediticias, pero retomo el tema. Cuando hablamos de pequeños, no entremos en la definición que, como digo, está estipulada en la ley. Pero cuando hablamos de pequeños, lo que necesitamos es seguir consolidando economías de escala. Entonces, si hablamos de la costa o de la sierra, poder consolidar grupo de productores que puedan procesar e industrializar. Cuando entramos en ese proceso de consolidación, tipo cooperativas como son en Europa, y ya voy a decir por qué no hay en el Ecuador, pero ese tipo de cosas
permite crecer orientado, la producción orientada al mercado final, porque ahí es donde el crédito se puede pagar. Pero cuando esa producción, y no es un pero, perdón, este es un añadido, si esa producción está orientada al mercado final, el crédito es a mediano largo plazo. Entonces, si podemos estructurar, y en esto comparto con Rafael, los centros agrícolas tienen una capacidad jurídica para poder producir, procesar, comercializar. Entonces, entregarle un crédito asociativo a un centro agrícola para un proceso productivo de papa, en el cual la papa termine en papa bastón para exportarse o para el mercado en lo local, es perfecto, pero el crédito se lo sigue entregando solamente para la siembra y cosecha. En siembra y cosecha, las variaciones climáticas son absolutamente riesgosas. Entonces, este efecto de riesgo encarece el crédito, inclusive el crédito público. Entonces, cuando tenemos un proceso productivo a 5 años plazo, con ciclo corto, inclusive el riesgo se reduce y las tasas pueden bajar a la mitad. Y sabemos bien que este tipo de tasas dependerán muchísimo de las decisiones que se tomen a través de la Junta de Regulación y Control Monetario, o el nombre ese largote que tiene. Pero ahí están temas. ¿Qué se hace desde las cámaras? Se les plantea, por ejemplo, a los gobiernos autónomos descentralizados que seamos éticos, estoy hablando, en el manejo de los tributos que cobran. En el 2010 se aprobó el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y Descentralización, el COTAD, en donde dice claramente los 5 sectores a los cuales se cobra patente municipal. Y ahí se determinan los sectores excluidos de 1.5 por mil. Sin embargo, en el 2016 hubo que sacar una aclaratoria a la ley para explicar nuevamente que el sector agrícola, ganadero, forestal, silvícola, piscícola, no tiene que pagar patente. Y los gobiernos autónomos descentralizados tienen que devolver plata inclusive. Y sin embargo, cuando pueden, mandan el 1.5 por mil sobre activos totales. Ese tipo de situaciones que tienen que ver con una mejor articulación interinstitucional, respetar las independencias institucionales, pero trabajar de manera articulada. En relación, perdón, Rodrigo, en relación a lo que menciona perdón la interrupción, en relación a lo que menciona del COTAD, ¿ustedes han hecho alguna consulta al estamento superior, por ejemplo, a la Corte Constitucional o alguna institución del Estado independiente del Gobierno Nacional que podría, y cuál ha sido la resolución o el efecto? Bueno, como decía, en el 2016, en el 2018, a falta de una, hay 2 resoluciones de interpretaciones de la Asamblea en que se dice que al sector agrícola no se le debe cobrar patente, todavía los demás sectores que no deben pagar deberán cubrirla. Pero la articulación interinstitucional es fundamental. A inicios de este periodo y con trabajo previo del gobierno, en el gobierno anterior, grupo de gremios trabajamos muchísimo en algo que se llamó Ecuador Agroalimentario, que tenía que ver con la primera fase, el combate a la desnutrición crónica infantil, que en el 2012 se evidenció que estaba en el 24% de 0 a 2 años, y en el 2018 hemos incrementado al 27%, lo cual es gravísimo. Y así, y públicamente he felicitado a la vicepresidenta actual, a María Alejandra, por el tema de la resolución que se trata esto como política de Estado. Porque si pensamos en desarrollo, tenemos que pensar en nutrición. De la nutrición sale la interconexión cerebral para hacer un mejor desarrollo. Y en el campo se produce, y se producen los alimentos de alto valor nutricional. Pero la pobreza que hace referencia, Rafael, por falta de servicios, muchas veces hacen que la gente venda todo lo que produce para comprar alimentos de mucho menor valor nutricional. Entonces, ahí es donde hay que pensar. Y esa gente que sale del campo y que está con una edad promedio de 60 años, en donde la gran mayoría son mujeres que se quedan en el campo a cuidar la propiedad y se quedan para cuidar a los nietos porque los hijos se fueron y el marido se fue a buscar trabajo. Esa gente que sale del campo no sale buscando las luces de las ciudades, sale corriendo de la oscuridad que tiene en la parte posterior.
sale del campo. El tema de vialidad rural es competencia de gobiernos provinciales. Sin embargo, los municipios nos cobran impuestos muchas veces fuera de foco para precisamente recaudar tributos y no entregar esos recursos al sector rural, porque dicen que las competencias quedan en lo urbano. Los problemas son múltiples y son estructurales y tenemos que seguirlos trabajando. Y hay que solucionar 4 ejes. Exceso de trámites que encarecen la producción. Al encarecer la producción perdemos competitividad. 2. La realidad laboral de una oficina es muy distinta a la realidad laboral del campo y creo que el último acuerdo ministerial, el 220, facilita las cosas. Todavía la estructura del código las complica. Tema crediticio, indiscutiblemente, y fomentar la asociatividad y cooperativismo a través del crédito es lo adecuado. Y obviamente tenemos que tener tributos justos en función de nuestras utilidades, no en función de nuestras presuntas utilidades, porque lo que hacemos es desfinanciar al campo en el día a día. Estamos ya en la recta final dialogando con Rafael Guerrero, presidente de la Cámara Agrícola Zona 2, y Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara Agrícola Zona 1. Ya en la parte final, bueno, hemos escuchado los diferentes puntos de vista de nuestros panelistas, pero siempre es importante que quede claro que el punto de vista quizá de quien dirige las cámaras muchas veces recoge las voces de quienes las integran. Pero ¿qué han hecho, Rodrigo, y con esto vamos terminando ya, qué han hecho desde las cámaras para corregir todas estas falencias que hemos venido identificando en este programa? A ver, yo creo que se han hecho bastantes cosas y creo que uno de los temas fundamentales que se dio principalmente en la pandemia fue poder presionar, porque esto salió muchísimo de las cámaras y no solamente de una o de otra, sino de la articulación de los gremios privados, por ejemplo, los corredores logísticos, porque iniciando la pandemia, y comparto con Rafael, el sector primario nunca paró, pero tuvimos muchas trabas en los temas de movilización. Aún en la ciudad de Quito se están manteniendo y seguimos viendo cómo solucionarlos, pero el producto del campo tiene que salir y los insumos para el campo tienen que llegar. Entonces, todos esos trabajos que se hicieron pudieron sostener las exportaciones y sostener el abastecimiento a los mercados. Ese tipo de cosas son las que se hacen. Trabajamos de manera permanente desde la Cámara de Agricultura y yo como representante del sector privado ante el Consejo Nacional de Trabajo y anterior en el tema laboral. En mi caso llevo 12 años trabajando el tema laboral. Hemos conseguido avances, pero todavía la parte política y ciertos temas que no se comprenden no se quieren hacer las reformas que se requieren en lo estructural. Y vamos creciendo y creo que hay procesos que hay que apoyarlos y hay procesos que a veces hay que criticarlos, pero con el ánimo de ver cómo mejorarlos, no es solamente criticar por criticar. Y ahorita lo que queda es, tenemos los acuerdos comerciales, potenciemos las buenas prácticas agropecuarias, potenciemos los temas de identificación, de trazabilidad en los productos, porque esos mercados internacionales y el mercado local se requieren productos de primera calidad y a través de las definiciones claras tener una formalización del sector que es lo que nos permitirá seguir creciendo. Y con respecto al Plan Nacional Agropecuario, hemos escuchado muchísimo, pero el documento final en el cual se lo plasma y se lo tiene por escrito, todavía está pendiente. Creo que ese es un pendiente, pero creo que se han hecho avances y creo que algunos de estos avances son en lo estructural y por ahí hay que seguir. El Ecuador es un país de vocación agropecuaria y esa vocación agropecuaria tiene que tener un mercado local e internacional a quien entregar este producto de calidad que lo tenemos. Muchas gracias, Rodrigo. Desprendiéndonos de esta respuesta de Rodrigo, Rafael, y ya para terminar, ¿qué hay que incentivar, qué hay que desincentivar? ¿Desde dónde, escuchando la crítica constructiva que ustedes acaban de hacer, porque de esa crítica nos nutrimos para tomar decisiones políticas que deben implementarse, habiendo todavía tantos pendientes en el sector agrícola, ¿cuál es la punta del ovillo? ¿Cuál es el primer paso? Porque uno de los errores es que se intenta
meter muchas cosas en el mismo saco, ¿no? Pasamos por falta de tecnología, vamos a falta de crédito, vamos a falta de recursos, vamos a falta de vías, vamos a falta de educación, y al tratar de meter todo eso en un mismo saco, pues no encontramos cuál es el paso 1 que irá destrabando lo demás. A su criterio, ¿cuál sería ese paso 1? A ver, Caridad, esa cantidad de problemas que tiene el sector agropecuario y el país en general, no es tan fácil decir por dónde comenzar, pero me está preguntando a mí, yo creo que el primer problema que hay que arreglar es el problema de educación. Si no arreglamos el problema de educación, nosotros vamos a tener serios problemas más adelante todavía, Caridad. El joven, el estudiante, no quiere seguir estudiando en el campo, quiere irse a la ciudad. Eso es lo más grave que hay que hacer. El primer tema. El segundo tema es económico. Sin plata no hay producción. Sin producción no hay exportación. Y tiene que ir bien dirigido ese crédito. Porque si ese crédito no va dirigido, va a pasar lo que pasó en el gobierno anterior de Correa con el exministro Ponce, que se comenzaron a dar créditos para los benditos kits agrícolas que después se transformaron en una corrupción tremenda. Entonces eso hay que corregirlo y hay que hacerlo. Es la única manera. Eso es lo primerito. Tercero, la infraestructura. La infraestructura es básica para la agricultura. Solamente un pequeño ejemplo. En el norte del Perú, en la época de Fujimori, se dio infraestructura gratis a través de las pequeñas asociaciones agrícolas que había y les llenaron de maquinaria. Actualmente, estamos hablando de la época de Fujimori, a este momento, el norte del Perú se ha hecho un monstruo de exportaciones en muchísimos productos. Eso es lo que tenemos que hacer aquí. Nosotros tenemos el 12% nomás de infraestructura de todo lo que se cultiva en el país. Es allá donde tenemos que trabajar. El problema de riego, más grave todavía. No tenemos mucho riego. En la sierra es grande el problema. Está racionalizada el agua. Acá tenemos exceso de agua. Acá se pierde el agua, pero no la racionalizamos. Y así, Caridad, la verdad que el problema es muy serio y hay que tomarlo en cuenta para salir adelante. Yo creo que con un buen sector agrícola manejado, el país sale adelante. Ojalá ese sea el camino. No los veo muy optimistas, pero como los veo muy trabajadores y muy decididos, estoy segura que el optimismo llegará, porque lo que se requiere básicamente no solamente es una sensación de positividad, sino las ganas de trabajar, y eso a ustedes les sobra. Víctor. Secretaria, y a nuestros panelistas, muchísimas gracias. Antes de cerrar este programa, siempre es importante reconocer, cuando se habla con conocimiento de causa, y por supuesto esas son las expresiones de nuestros invitados, pero debemos también comentarle a la audiencia que es verdad, el agro ha estado totalmente abandonado, y quien les habla es hijo de campesinos, de agricultores que murieron trabajando la tierra y jamás recibieron ayuda por parte de los gobiernos. Y es importante reconocer también que de un tiempo acá ha empezado a cambiar esa realidad para nuestros agricultores. Qué bonito ver los que tienen una parcelita, una vaquita, y cómo empiezan a producir y empiezan a reactivar su economía. Eso es importante destacar, que a través de la banca pública, a través de Ban Ecuador y a través de los diferentes organismos estatales de los que se ofrece crédito, nuestros agricultores empiezan a recibir ese aliciente y por supuesto empiezan a marcarse un futuro diferente. Es cierto que nos han metido en la cabeza la idea de que vivir en el campo es sinónimo de pobreza, que es falta de educación, es hacia allá donde deben
apuntalarse los esfuerzos, pero también es cierto que quienes dirigen, que quienes están al frente de los campesinos, de los agricultores, deben llevar la batuta, porque ese es un trabajo de todos. Esto es una responsabilidad de absolutamente todos. Es una realidad que debemos cambiarla a todos. Gracias a usted, señora secretaria, y a nuestros panelistas. Muchísimas gracias, Víctor, Rodrigo, Rafael. Como siempre, un gusto estar con ustedes. Espero que pronto podamos encontrarnos personalmente y quiero aprovechar este espacio para recordar a la ciudadanía que lo fundamental para que todos alcancemos esta reactivación económica, para que los productos del agro, de las tierras ecuatorianas puedan llegar sin problemas a las mesas, todos tenemos que cuidarnos. La pandemia no ha sido superada, estamos atravesando un momento muy crítico a nivel nacional en relación a los contagios, así que nuevamente mi recomendación de uso de mascarilla, mantener el distanciamiento social y el lavado de manos frecuente. Esta semana que arranca, tenemos la gran noticia de que recibiremos las vacunas y empezarán a inocularse en los ecuatorianos. Todo llevará un proceso que está muy coordinado, muy organizado, pero mientras no tengamos esa vacuna, recuerden, lo único que podemos hacer para protegernos nosotros y a nuestros seres queridos es el uso de mascarilla. Rodrigo, Rafael, como siempre, un gusto estar con nosotros y nuevamente reiterarles este deseo de que sus ganas de trabajar y sus ganas de apoyar y sus ganas de salir adelante tengan un efecto contagioso como esta famosa pandemia, pero en el lado positivo. Que tengan una buena noche. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima. Gracias Cari, por la invitación. Gracias, un gusto. Saludos. Muchas gracias.